Eliseo es uno de los profetas más notables y poderosos de la Biblia, conocido por sus milagros asombrosos y su dedicación al servicio de Dios. Como sucesor del profeta Elías, Eliseo recibió una doble porción del espíritu de su maestro y continuó su misión con gran fervor. En este vídeo, exploraremos la extraordinaria vida de Eliseo, desde su llamado y los milagros que realizó hasta su impacto duradero en el pueblo de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre la increíble vida y legado de Eliseo, un verdadero siervo de Dios. Eliseo, hijo de Safat, era un hombre común, trabajando en los campos de su familia, cuando fue llamado por Dios a través del profeta Elías. Elías, siguiendo la instrucción de Dios, buscó a Eliseo para ungirlo como su sucesor. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él mismo conducía la 12ª. Elías se acercó y puso su manto sobre Eliseo, simbolizando su llamado y la transferencia de autoridad profética. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 a 21, se narra: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Eliseo respondió al llamado de manera inmediata y decisiva. Mató a sus bueyes y utilizó el equipo de arado para cocinar la carne, distribuyéndola entre la gente. Este acto simbolizó su completa renuncia a su vida anterior y su total dedicación al llamado profético. A partir de ese momento, Eliseo siguió a Elías como su discípulo y siervo, aprendiendo y preparándose para el ministerio que Dios tenía para él. Eliseo sirvió fielmente a Elías, aprendiendo y creciendo bajo su mentoría. Llegó el día en que Dios decidió llevar a Elías al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo se dirigieron a Betel y durante el camino, Elías le dijo a Eliseo que se quedara, pero Eliseo insistió en acompañarlo, mostrando su lealtad y determinación. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 a 10, se narra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, una petición audaz que demostraba su deseo de ser un profeta poderoso y eficaz para el pueblo de Dios. Elías le dijo que su petición sería concedida si él lo veía ser llevado al cielo. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, dividiéndolas para que ambos pudieran cruzar en seco. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, separándolos a los dos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 a 12, se menciona: aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Eliseo recogió el manto de Elías que había caído y regresó al Jordán, golpeó las aguas con el manto y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se dividieron nuevamente y Eliseo cruzó al otro lado, demostrando que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Los hijos de los profetas que estaban observando reconocieron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo y lo aceptaron como su nuevo líder. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15, se narra: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Muerto en la tumba de Eliseo. Al tocar el cuerpo de Eliseo, el muerto resucitó y se puso de pie. Este milagro post-mortem, registrado en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 21, ilustra el poder continuo del Espíritu de Dios obrando a través de Eliseo incluso después de su fallecimiento. En Segunda de Reyes 1 y 21 se narra: y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda de saqueadores, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies.
La vida y ministerio de Eliseo ofrecen valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios. Desde su llamado mientras trabajaba en los campos hasta sus numerosos milagros y su dedicación inquebrantable al servicio de Dios, Eliseo es un ejemplo de un verdadero siervo de Dios. Su historia demuestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen, para realizar grandes obras cuando están dispuestos a obedecer y tener fe en su poder. Eliseo también nos enseña la importancia de la sucesión espiritual y la transmisión de la fe y los dones espirituales de una generación a otra. Al recibir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo continuó y amplió la obra de su maestro, demostrando que la misión de Dios trasciende generaciones y que cada persona tiene un papel único y vital en su plan divino. Finalmente, la vida de Eliseo subraya la importancia de la compasión y el servicio a los demás. A través de sus actos de sanidad, provisión y milagros, Eliseo mostró el amor y la misericordia de Dios a las personas en necesidad, reafirmando que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a los demás con un corazón humilde y obediente. El legado de Eliseo también incluye sus interacciones con diversos reyes y líderes de Israel. Su valentía y firmeza en proclamar la verdad de Dios, incluso ante la oposición y el peligro, sirven como un recordatorio de la importancia de mantener la integridad y el coraje en la fe. Uno de los episodios más notables de su ministerio se encuentra en Segunda de Reyes 6, 8-23, donde Eliseo demuestra no solo el poder de Dios, sino también la misericordia divina. Cuando el rey de Siria envió un ejército para capturar a Eliseo, su siervo estaba aterrorizado al ver las fuerzas enemigas. Pero Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, quien entonces vio un ejército celestial de carros de fuego rodeando a Eliseo. En lugar de destruir a sus enemigos, Eliseo oró para que fueran cegados, y luego los guió a Samaria, donde les dio de comer y los liberó. Este acto de misericordia resultó en paz temporal entre Israel y Siria. En este relato, vemos no solo la protección divina, sino también un ejemplo de cómo responder a la hostilidad con compasión y gracia, lo cual es una lección poderosa para todos los creyentes. Eliseo también era conocido por su capacidad para percibir y actuar según la voluntad de Dios en situaciones difíciles. En una ocasión, instruyó a la viuda de un profeta para que recolectara vasijas y las llenara con el poco aceite que tenía, lo que resultó en una provisión milagrosa de aceite que le permitió pagar sus deudas y vivir con sus hijos. Segunda de Reyes 4, 1-7. Este milagro muestra la provisión abundante de Dios y la importancia de la obediencia y la fe en momentos de necesidad. Otro milagro significativo fue la sanación de Naamán, el comandante del ejército sirio, quien sufría de lepra. A pesar de su posición y orgullo, Naamán obedeció la simple instrucción de Eliseo de lavarse 7 veces en el río Jordán y fue sanado. Segunda de Reyes 5, 1-14. Este relato subraya que la humildad y la obediencia son esenciales para recibir las bendiciones de Dios. La historia de Eliseo también incluye momentos de enseñanza y corrección. En Segunda de Reyes 5, 20-27, el sirviente de Eliseo, Gehazi, codició y aceptó regalos de Naamán después de su sanación, en contra de las instrucciones de Eliseo. Como consecuencia, Gehazi fue castigado con la lepra que había sido quitada a Naamán. Este incidente resalta la importancia de la honestidad y la fidelidad a la palabra de Dios. En conclusión, Eliseo fue un profeta extraordinario cuyo ministerio estuvo marcado por una fe inquebrantable, poderosos milagros y un profundo sentido de servicio y compasión. Su vida y obra no solo trajeron alivio y esperanza a muchos durante su tiempo, sino que también dejaron un legado espiritual duradero que continúa inspirando a creyentes hasta el día de hoy. La historia de Eliseo es un testimonio del poder de Dios y un llamado a vivir con integridad, fe y servicio a los demás. La vida de Eliseo también es un reflejo de la continuidad de la obra de Dios a través de sus siervos. Al recibir el manto de Elías, Eliseo no solo heredó el ministerio de su predecesor, sino que también asumió la responsabilidad de llevar adelante la misión divina en Israel. Este traspaso de liderazgo ilustra cómo Dios prepara y llama a nuevos líderes para continuar su obra en cada generación. Además de sus milagros y actos de misericordia, Eliseo desempeñó un papel crucial como consejero y profeta durante tiempos de guerra y conflicto. Su capacidad para recibir revelación divina permitió a Israel evitar trampas y emboscadas enemigas, y su consejo a los reyes fue instrumental en varias victorias militares. La presencia de Eliseo como una figura de autoridad espiritual y guía divina subraya la importancia de buscar la sabiduría de Dios en momentos de incertidumbre y desafío.
La influencia de Eliseo también se extendió a la educación y formación de otros profetas. En varias ocasiones, se menciona que Eliseo estaba acompañado por un grupo de profetas, conocidos como los hijos de los profetas. Estos grupos probablemente se reunían para recibir enseñanza y entrenamiento espiritual, y Eliseo jugó un papel fundamental en su desarrollo. Esta dedicación a la formación de futuros líderes espirituales demuestra su compromiso con la continuidad y el fortalecimiento de la fe en Israel. Uno de los episodios finales de la vida de Eliseo, narrado en Segunda de Reyes 13, 14-19, ofrece una visión conmovedora de su legado. Incluso en su lecho de muerte, Eliseo continuó impartiendo dirección y esperanza. Cuando el rey Joás de Israel acudió a él en busca de ayuda contra Siria, Eliseo le instruyó a disparar una flecha por la ventana y luego a golpear el suelo con las flechas restantes. La falta de fervor del rey en golpear el suelo solo 3 veces resultó en una victoria parcial sobre Siria, lo que subraya la necesidad de un compromiso total y la importancia de seguir las instrucciones divinas con determinación y fe. El legado de Eliseo perduró mucho después de su muerte. Incluso su tumba se convirtió en un lugar de milagros, como se relata en Segunda de Reyes 13, 20-21, donde un hombre fue resucitado al entrar en contacto con los huesos de Eliseo. Este evento final encapsula la poderosa presencia de Dios en la vida de Eliseo y su continuo impacto espiritual. Eliseo es un modelo de fe, obediencia y servicio a Dios. Su vida y ministerio ofrecen numerosas lecciones y ejemplos para los creyentes de hoy. Nos enseñan sobre la importancia de la dependencia total en Dios, la compasión hacia los necesitados, la valentía para proclamar la verdad y la dedicación a la formación de futuros líderes. Eliseo nos muestra que, independientemente de las circunstancias, podemos ser instrumentos poderosos de la voluntad y el poder de Dios, trayendo sanidad, provisión y esperanza a aquellos que nos rodean.